Muy buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y hoy es lunes 11 de mayo del 2020. Estamos en Bonitas Radio en Noticias con Café. Sin café en mi caso hoy, pero bueno, pronto habrá café. Hoy es lunes, una semana que comienza álgida, porque viene de un fin de semana álgido. En términos de noticias, en términos de información. Para empezar, quiero recordarles que una vez empiece el programa, si es posible, comparta. Es importante que tengamos las audiencias al día y estamos teniéndolas al día. Así es que comparta lo más que pueda. Yo quiero empezar hoy con una noticia que acaba de romper, una noticia que sabíamos que venía por ahí porque teníamos información de que ya había bajado el informe del Departamento de la Familia, la División Legal, con relación a los suministros de Ponce. Suministros del área suroeste en términos de los terremotos del 7 de enero. Hay definitivamente un problema de la política partidista hacer a lo que nos tiene acostumbrado a hacer aparentemente. Y es que se dice en ese informe que tanto Evelyn Vázquez, la senadora por el distrito de Mayagüez, Aguadilla, del Partido Nuevo Progresista, como el alcalde de Mayagüez por el Partido Popular, José Guillito, ¿cuál es el apellido de Guillito? Ya mismo les digo. Se me van hasta los nombres porque realmente cuando uno lee esta historia no lo puede creer, pero sí, aparentemente, tanto el alcalde como la senadora del Partido Nuevo Progresista esperaron, o sea, había que esperar por ellos para que se repartieran los suministros. José Guillermo Rodríguez. ¿Por qué es importante este informe en medio de lo que estamos viviendo hoy? Porque recuerden que el Departamento de la Familia tenía información que fue manejada también desde la política partidista con los famosos guandistas versus pierluisistas, de que esto estaba ocurriendo y la entonces secretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar, que no era para nada una secretaria visible, que tenía serios problemas al interior de su ejecución en el Departamento de la Familia. Pero sí, en ese momento dijo que tenía un problema con la persona que dirigía ACSEF, porque le llegó información y ella tenía que investigar esa alegación de que estaban utilizando los suministros como balón político partidista. ¿Y qué pasó? Le pidieron la renuncia a la secretaria de la Familia. Hoy sale esta información relacionada con esa investigación y el departamento mismo de la familia, o sea, la misma agencia que tanto tiene la secretaria, la ex secretaria, que son todos del mismo partido. Volvemos, este es el caso del Departamento de Salud, pero entre los bandos. Emiten un informe que establece que no solamente ellos dos, también hablan de una candidata del Partido Popular a legisladora. En aquel momento del 7 de enero, yo recuerdo que las imágenes eran, incluso de la gobernadora de Puerto Rico, bien a lo que nos tiene acostumbrado ese imaginario y ese escenario de la política partidista. Lo que lo llaman los photo opportunity. Estaba la gobernadora hablando con la gente todo el tiempo con una cámara. Estaban los representantes, estaban los senadores. De hecho, vimos muchas veces a Evelyn Vázquez. Y ahora sale a relucir que era cierto, por lo menos de ese informe. Pero lo más interesante es que ese informe, que era la información que nosotros teníamos, pero nunca obtuvimos el informe, por eso no podíamos hablar del asunto, está referido a las diferentes agencias. ¿A dónde? Al Departamento de Justicia, a las autoridades federales,
porque si es al Departamento de Justicia ya sabemos lo que pasa. Si es a las autoridades federales, todavía estamos esperando diferentes informes, investigaciones de lo que tienen supuestamente desde hace un año. Así que esa es la primera noticia que yo creo que debíamos comentar y traer el asunto de lo difícil que sigue siendo para el pueblo de Puerto Rico tener información que los ubique en otra metodología en términos de la política del gobierno desde el partidismo. No hay manera, estamos en año de elecciones, precisamente. Y de esto es lo que nos enteramos a menos de 6 meses de las elecciones. Así es que primera noticia. Hoy nosotros vamos a entrevistar en 7 minutos, porque nos dijo que lo llamáramos a las 8:15, al licenciado y representante por el Partido Independentista Denis Márquez Lebrón. ¿Por qué? Porque Denis Márquez emitió un informe propio de las vistas que están investigando, la pesquisa legislativa que está investigando el asunto de las órdenes de compra en el Departamento de Salud. Fíjense en qué interesante que precisamente de lo que habla esta historia hoy, que es esa política partidista haciendo el trabajo, ejerciendo su función pública desde la política partidista, es de lo mismo que se habla en el Departamento de Salud. Y esas informaciones que yo siempre he querido traer cuando entrevisto al representante Juan Oscar Morales del Partido Nuevo Progresista. Hay un crujidito eléctrico, dice, pues mira, no se escucha bien, se oye eco, muy bien, ya yo sé lo que está pasando, vamos a ver. Hoy estoy sola, ya, está salido de eso. Hoy estoy sola, perdónenme, disculpen esa, pero no le di a un botón que le tenía que dar, pero ya se lo di. Aquí estamos. Y ustedes me dicen si se oye mejor. Es de lo mismo que estamos hablando, que están acusando a estas dos figuras políticas, sobre todo José Guillermo Rodríguez, viejo en la política, tiene 4 o 5 administraciones como alcalde de Mayagüez, pero se une a Evelyn Vázquez desde hace tiempo y a Tomás Rivera Chats. Una de las críticas que le hace el liderato de base del Partido Popular Democrático, y que lo hemos escuchado y que retumba acá, es precisamente el junte, que parece que está difusa la línea político-partidista en términos de lo que hacen unos y otros, y parecería que José Guillermo Rodríguez trabaja más para el Partido Nuevo Progresista, Evelyn Vázquez y Tomás Rivera Chats, que para su propio partido allí en el área oeste. Pero eso es lo mismo que plantea Denis Márquez en su informe sobre las vistas de la famosa orden de compra de 38 millones. Que lo que no dice, el primer informe preliminar que emitió Juan Oscar Morales es precisamente que lo que había ahí era una conspiración de política partidista para acceder al poder y de esa manera hacerlo todo. Es como si el único criterio para ejercer en una agencia como el Departamento de Salud, que sabemos que atendió y que atiende todavía hoy, desde el 2017, crisis tras crisis de salud pública. María y la crisis brutal que nos dejó, incluida 4.645 personas muertas, el huracán María, los terremotos en el sur y ahora la pandemia. De eso es lo que estamos hablando y de eso es lo que queremos hablar con Denis Márquez Lebrón. Yanni Moreno dice, sí, se llama Surima Quiñones y catalogó la investigación como un bochinche. Esa era la jefa de ASEF, exacto, gracias muchas por el nombre, Yanni Moreno. Y esa investigación todavía no sabemos en qué va a parar. Si se le enviaron al Departamento de Justicia, si se le enviaron a las autoridades federales o si se le enviaron al fiscal especial independiente. No sabemos porque el fiscal especial independiente de la oficina no ha dicho nada ni siquiera con relación a los referidos de la semana pasada
del caso Mabel Cabezas, Adir Rosa, Mariel Rivera, etcétera. Y tampoco ha dicho nada con relación a este asunto, si lo tiene o no lo tiene. Hay que ver, hay que esperar. Otra nota es el famoso código electoral. El código electoral, lo menos que tiene, yo anoté por lo menos 4 preocupaciones de esa ley, de ese proyecto de ley, que está ante la gobernadora para firmarlo. Oiga, el voto por internet es como una carta blanca a que usted entre y vote, sin ninguna seguridad. El proyecto de ley no habla de ninguna seguridad en un país que sabemos por dónde han ido los tiros con relación a las elecciones. No diga usted en internet que se llevaron la luz y en los 80 nos acostamos pensando que habían perdido y cuando nos levantamos al otro día el Partido Nuevo Progresista había ganado y Carlos Romero Barceló había ganado la elección. El voto ausente, yo califico ese inciso como un voto ausente al garete. Cualquiera puede votar y el Estado, la institución de la Comisión Estatal de Elecciones no le puede cuestionar nada, ni siquiera los requisitos. Sencillamente es un voto al garete. Esto es bien importante. Me quedan 2 minutos, pero lo voy a comentar. Cambian la definición del partido estatal de mayoría para que se lea como partido estatal de mayoría el que tenga la mayor cantidad de votos íntegros. ¿Usted sabe lo que significa eso? Eso es un partido que sabe que su base vota íntegro y no mira para el lado. En un momento en que sabemos que la gente tiene muchas preocupaciones con los partidos de mayoría, pero no necesariamente esa base a la que están llamando el Partido Nuevo Progresista. Esos votan íntegro en la mayoría. Pero hay un análisis, para algunos acertados, para otros no, que establece que todos los demás que vayan a la elección, por ejemplo, otro partido de mayoría como el Partido Popular, puede tener problemas porque la gente se mueve a votar por candidatura. De eso es lo que estamos hablando con un proyecto de ley que lo que quiere traer es ganar no importa qué. Y son las 8:15, vamos a llamar al licenciado Denis Márquez para entonces volver a otros análisis que están pendientes y podemos volver sobre todo al asunto de la Código Civil, que es igualmente un código que quieren establecer. Vamos a ver si el licenciado nos contesta, porque es súper importante hablar con él sobre este asunto. Vamos a ver si contesta por otro lado, porque yo tengo como 2 teléfonos. Yo creo, gente, que lo que está pasando con los proyectos de ley es una manera, en momentos de la pandemia, de traer las propias causas por la cocina y sobre todo traer lo que va o ellos entienden les puede dar la victoria en las elecciones de noviembre. Muy buenos días, licenciado y representante independentista Denis Márquez Lebrón. Hola. Me contestó, pero se cayó. Vamos a ver si lo logramos. Y eso es peligroso para la democracia. Estamos en un momento, está bien difícil la comunicación, no sé, pero nosotros hablamos anoche. Él estaba en media tour, así que su llamada ha sido enviada. Sí, no nos contesta. Vamos al Código Civil. Estamos hablando del Código Electoral, que es lo más peligroso, porque ese proyecto de ley aparenta ser una carta blanca para que pueda ocurrir lo que sea en esa elección, desde votar fuera de Puerto Rico hasta el asunto del voto electrónico o voto por internet. Decía, vamos a ver si es él. Hola, buenos días. Muy buenos días, mira, le habla Gary Cordero, de acá de la oficina del representante Denis Márquez. Y yo estoy al aire, lo está escuchando el mundo entero, pero cuénteme. Pues muy bien, pues él va a entrar pronto. Muy bien, lo espero aquí mismo. Bueno,
no sé si va a entrar aquí mismo, él va a entrar pronto, vamos a ver. Eh, no, me va a llamar, así que bueno, estas son las cosas que pasan cuando uno tiene, los proyectos son así de virtuales, pero para adelante, ya nos llamaron que sí, que va a entrar pronto. 8:17 de la mañana, estábamos en el tema de el código electoral. El código electoral, el problema es que obviamente eh, parecería ser un proyecto de ley diseñado para el tumbe de las elecciones. Y aquí está Denis Márquez Lebrón. Buenos días, licenciado. Hola, buenos días. Buenos días, licenciado. Estamos aquí al aire. Estábamos esperando. Saludos. Sí, es que he estado en diversos medios durante la mañana de hoy. No sé. Y si se atrasa, me conflige con todo el mundo, pero estoy por aquí. Está por aquí. Licenciado, usted radicó ayer un informe preliminar de su, ¿verdad? Usted no se apega al informe de la mayoría. Está ahí estableciendo, por lo menos referidos, esa es su recomendación, que hayan referidos al Departamento de Justicia y a la Oficina del Fiscal Especial Independiente por conspiración y perjurio, sobre todo en el caso, vamos a empezar en el caso de que no hay jurisdicción del FEI, que es en el caso de los dos médicos, Segundo Rodríguez Quilichini y Juan Salgado Morales. ¿Por qué usted entiende que hay conspiración en el caso de ellos y en el caso de Juan Salgado es perjurio? Bueno, exacto, déjame de entrada. Claro. Yo en el informe yo señalo que reconozco y acepto diversas sí, sobre todo los testimonios, sí. Los testimonios y muchos de los referidos en el informe de la Comisión de Salud. Pero yo entiendo que, y la comisión habla de negligencia y sí, claro, de los delitos de negligencia, pero yo doy un paso más allá porque yo llevo todas las vistas presentes, evaluando todas las pruebas, y como digo en la primera conclusión, nosotros no nos podemos creer simplemente que esto es un asunto de mera corrupción. Es un asunto mucho más complicado que esto, y por eso yo planteo que las agencias pertinentes deben evaluar que esto fue parte de un esquema de corrupción política, un esquema de que pusieron todos de acuerdo para darle un contrato a una compañía que nunca se debió haber dado un contrato. Y en cuanto a lo del perjurio, yo entiendo, y yo escuché a estos señores que negaron todo el tiempo bajo juramento de que Segundo Rodríguez tomaba decisiones, evaluaba compra, y cuando varios testigos y bastantes documentos así lo señalan, y ellos de manera insistente lo estuvieron negando dentro de la vista. Y yo entiendo que hay que hacer una evaluación sobre perjurio, porque de ser cierto y de se corrobore de que estaban haciendo evaluaciones de compra, obviamente le mintieron a la comisión de manera constante. Claro, y ellos no tienen, o sea, esos referidos serían a justicia porque el FEI no los puede evaluar porque no son claro, personas por eso es que yo añado a justicia. Claro. Porque ahí hay personas que no necesariamente, y le va a corresponder a cada agencia de gobierno determinar. Yo no determino la jurisdicción, ellos determinan la jurisdicción, pero de una evaluación preliminar, como tú muy bien señalas, ahí hay un asunto de que podría el Departamento de Justicia tener que intervenir, y que cada quien asuma su responsabilidad en la investigación que le toca. Licenciado, en términos precisamente de los referidos, a mí me llama la atención que todavía la comisión no haya pasado juicio sobre testimonios que ya han quedado bastante claros en términos de las contradicciones que han entrado con relación a otros testimonios como Mabel Cabeza, el propio secretario de la Gobernación. ¿Por qué usted cree que a este momento la comisión, en términos de la mayoría, no ha ido con relación a esos testimonios que quizás son los que son más fuertes en términos de las contradicciones en que caen con relación a los demás testigos? Bueno, yo quiero asumir, y no es que yo caiga en la inocencia de nada, ¿no?, de que la nota al cárcel del informe de la comisión que señala que esas vistas se van a atender en el segundo informe, así va a ser. Voy a partir de eso. Si no, pues yo siempre, porque eso es lo que señalan, ¿no? Claro. Yo sí hago señalamientos que yo creo que son pertinentes hacerlo ya sobre la Administración de Servicios Generales, porque están corriendo unos términos sobre la negligencia de la Oficina de Presupuesto y Gerencia, porque está vinculado con todo lo que estamos planteando. Si no, sería
desde mi punto de vista, trastocar lo primero que se plantea, trastocarlo no, mutilarlo, dejarlo a mitad. Y Claro. de igual forma, el tema de la ausencia permanente, por decirlo de esta forma, del secretario de Salud, y unos elementos sobre política, que es mi responsabilidad también, a más allá de señalar los elementos de delito de una persona específica, asuntos de política pública, de que surgió de las vistas que el sistema privatizado no funciona, y nosotros llevamos muchísimos años planteando la necesidad de un plan universal de salud y de convertir lo que es la salud en un derecho humano. Licenciado, ¿qué espera hoy de la Juan Maldonado Nieves y Ricardo Vázquez? Bueno, acabo de estar, previo a tu llamada, estar evaluando documentos. Vamos a ver qué nos plantean. Como digo en el informe, hay mucha información donde claramente se vinculan a estas personas con este proceso, listos para hacer preguntas, y yo creo que muchas de las dudas no, de las interrogantes que tengo se van a corroborar durante el día de hoy. Ricardo Vázquez parecería ser la primera persona que pone en conocimiento público, con aquel famoso declaraciones, las declaraciones que le dio Ricardo Vázquez a los diferentes medios, con relación a su participación y a la participación de Segundo Rodríguez como interventor directo de esa transacción. Por ahí vienen los tiros, me imagino. Sí, claro, y aquí hay que mirar también toda la relación de estas compañías bajo el esquema todas llamando de manera directa, de manera personal, sin seguir ningún tipo de procedimiento. Los antecedentes, vemos una compañía cambiando de manera inmediata en medio del proceso, eso no es mera casualidad, claro. Cambiando su interés corporativo, las llamadas que se hacen, los correos electrónicos, ¿sabes? Uno no puede estar uno no se puede creer que esto es meramente transacciones de negocio, querer aportar al proceso y hacer algún tipo de negocio. Es que tengo los conocimientos, tengo los contactos, tengo la gente, y aquí voy y envío esto y me beneficio de la situación de la crisis que está viviendo el país. Licenciado, otro tema importante, el Código Electoral. El proyecto está en manos de la gobernadora. ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene el PIB con relación a ese proyecto? Bueno, yo creo que de entrada y de esencia, el control que va a tener los partidos mayoritarios sobre el proceso electoral. Yo creo que eso resume muchos de los señalamientos que se hacen cuando el proceso electoral en Puerto Rico, tanto a nivel de proceso en colegio de votación, pero en la Comisión Estatal de Elecciones, donde se generan los reglamentos, donde se generan los procedimientos, donde se hace el escrutinio, donde se toman las decisiones, pues va a estar controlado por los partidos mayoritarios. Y no solo es un asunto contra el PIB, sino contra cualquier otro partido político en Puerto Rico. Pero nosotros llevamos haciendo ese planteamiento y hemos estado presentes en la Comisión Estatal de Elecciones haciendo un balance. Uno de los conceptos importantes de la Comisión Estatal de Elecciones es el balance político. Y ese balance político ha demostrado que ha funcionado. Y el senador Dalmau y este servidor estuvimos con la gobernadora cuando ella empezó con esta luna de miel a reunirse con todo el mundo, y le dijimos que este proyecto, desde hace ya casi un año, le dijimos en su oficina que este era un proyecto peligroso, que atentaba contra la democracia, y ella un poco nos hablaba sin comprometerse de que ese tipo de proyectos había que trabajarlo con consenso. No hay consenso, todos los sectores de la oposición del país diversos se oponen a este proyecto, y yo creo que tiene la obligación política, legal y moral de vetarlo. En términos de las vistas, la última pregunta, ¿usted cree que es legítimo citar a Rafael Rodríguez Mercado, ex secretario del Departamento de Salud? Sí, claro que sí, tiene que contestar muchísimas preguntas. Cómo tenía una persona que no tenía ningún conocimiento en salud pública dirigiendo básicamente el Departamento de Salud, para empezar por ahí. Este señor, durante más de un año, la secretaria de la Gobernación, no importa quién fuera ni lo que hacía, la llamaba para reunirse, ¿sabes?, de temas de fortaleza, y le pasaba a una tercera persona. Lo que yo he llamado una leyenda urbana de que era secretario de Salud a tiempo parcial, pues mucho se ha demostrado durante esto. Y ese desastre institucional del Departamento de Salud que provocó que hubiese que nombrado incluso todo ese task force porque no estaban preparados para eso, demuestra que es necesario su comparecencia, y óyeme, y que para el futuro ojalá esto no se repita
que no se repita una pandemia como esta, pero en cualquier emergencia que tengamos de salud, Claro. que haya un buen departamento de salud en Puerto Rico. Y dije era la última, pero me falta una. El código electoral, una vez se firme, definitivamente ese proyecto, si lo firma la gobernadora, es imputable, puede ser cuestionado en los tribunales. Eso es así, eso es una parte de las evaluaciones que nosotros estaríamos haciendo en ese, y además estaríamos evaluando si con el código municipal deciden excluir a las minorías de las legislaturas municipales, que todo el mundo conoce la fiscalización de nuestros legisladores municipales, también estaríamos evaluando paso a paso, pero sí, la contestación no es que hemos tomado la decisión de ir al tribunal, habría que verlo desde el punto de vista jurídico, pero nuestra gente lo está evaluando los pasos que se den con ambos proyectos de ley. Muy bien, pues licenciado, muchas gracias, ya hablaremos más tarde. Buenos días. Bien. Saludos. Bueno, escucharon al licenciado representante independentista Denis Márquez Lebrón. Yo creo que está claro que, por un lado, código electoral, que era la última discusión que teníamos, que no hay consenso. Y de hecho, lo trae el licenciado y lo recordamos perfectamente. La gobernadora dijo que en ese tipo de asunto tenía que haber consenso, porque ese es el principio de la Comisión Estatal de Elecciones. Ese es el espíritu de la ley electoral de Puerto Rico desde el día 1. Vamos a ver si hay ahora voluntad de cara a las elecciones y que la gobernadora es una precandidata. Vamos a ver si hay voluntad para que eso sea así. Pero definitivamente lo primero es consenso. Esas preocupaciones, como muy bien ha dicho el licenciado, el asunto del control total que tendrían los partidos mayoritarios. La última nota que puse en el asunto de la ley fue el asunto de que ese proyecto de ley le aumenta los salarios a todos al presidente y al vicepresidente en un momento de crisis económica. A ese nivel estamos. Me parece, con relación a las vistas, que la vista de hoy va a ser súper importante. Yo dije desde el día 1 que lo más preocupante era cómo de las corporaciones, 313 LLC, Ricardo Vázquez y Apex General Contractor, se podían desligar y establecer con quiénes era que tenían contacto. Y Ricardo Vázquez lo dijo desde el día 1. En el caso de 313 LLC hay otro personaje que es bien importante. Y estoy segura que por ahí vienen los tiros del licenciado Márquez Lebrón en esa vista. Recuerden que Juan Suárez Lemus es esa persona que entra a 3-4 días de que se hicieran enmiendas a esa corporación como un socio, y es una persona con muchos contactos por ser un donante histórico del Partido Nuevo Progresista. Todas esas líneas son bien importantes para traerlas hoy en esa vista. Está planteado, vamos a ver qué pasa. Vamos a saludar un momento a ustedes. Héctor Rivera Feliciano, saludos desde Ponce. Héctor, tú eres nuevo, nunca te había visto. Saludos y bienvenido a Bonita Radio. Brenda Reyes, yo no puedo creer que en medio de una emergencia se esté discutiendo esto del Código Electoral. Pues sí, se discute porque lo traen a propósito. Lo traen en medio de esto para que la gente que está sufriendo la posibilidad de ser infectado por este virus no atienda otra cosa. Brenda, y tú y yo sabemos un poquito de comunicaciones, y esas son las famosas distracciones que puede esgrimir el discurso político en medio de una crisis como la que estamos de salud pública, precisamente para mantenerse en el poder. Eso lo hace la comunicación política. Para desviar la atención, dice Nivia Rodríguez López. No hay desviar la atención. Para que nosotros no entremos en eso. Porque fíjate que si no lo estuviéramos discutiendo, Nivia, la gente necesariamente no lo iba a discutir porque está agobiada por lo que está pasando. Y en medio de todo eso, te cuelan ese tipo de informaciones. Carlos N. Morales, el gobierno pensará más que el pueblo cuando se elige el gobierno adecuado y no la misma jauja que hay ahora. Estrategia de desvío de opinión pública. Exactamente, Brenda. ¿Quiénes más? Por ahí está todo el mundo. Están los usual suspects, los presuntos de siempre. Gracias por estar por ahí.
quieren robarse las elecciones, escándalo tras escándalo, no paran los dolores de cabeza. Cuando el gobierno pensará en el pueblo, en la gente, no sé. Carmen Mercado él dice que lo citen, tenemos que vestirnos de paciencia a Rodríguez Mercado por el asunto de la voz. Yo estoy de acuerdo y lo dije desde el día 1. Quien tiene mucho que explicar sobre la estructura del Departamento de Salud desde el 2017 es Rafael Rodríguez Mercado. Por ahí está Emma Rodas y está la colega periodista Daisy Sánchez. Claro que el PNP quiere el voto por internet, ya que la gran mayoría de su base tienen los recursos y el acceso económico para votar en línea. Yo no estoy tan segura que todos esa base necesariamente tenga acceso. Yo sé que hay un gran número de votantes del Partido Nuevo Progresista que pueden tener acceso. Yo creo que es más allá del acceso. Es que cuando no hay seguridad, cualquiera puede votar. 1, 2 veces. No nos olvidemos de eso. Diana Luz Chéveres está por ahí. Para mí también eres nueva. Diana Luz, se podría combatir en tribunales si la gobernadora lo firma. Contestada a tu pregunta, Daisy, yo siempre creo que cualquier ley, después que, como dice el licenciado, se hagan los análisis jurídicos, puede ser cuestionada en los tribunales. Y no dudo que esta sea una de ellas, pero están haciendo el análisis. Lo del Código Electoral junto al Código Civil son intentos mezquinos para ganar las elecciones sin importar a quién se llevan de frente. Exacto. Vamos al Código Civil. Por ahí está Osvaldo Burgos. Saludos, Osvaldo. El Código Civil lo hemos dicho antes y lo reiteramos hoy. No hay manera que este país entienda que la legislatura le está haciendo un favor y está atendiendo los asuntos más imperantes de la vida social con ese Código Civil. Todo lo que tiene que ver con las comunidades y de la diversidad sexual está ahí para hacerles la vida cuadro, para que unos sean más iguales que otro, para que otros sencillamente no existan en la vida, en el Código Civil. Todo lo que tiene que ver con la ley de herencia. Ustedes no se imaginan, ese código es una cosa de 1000 y pico de páginas. Todos los derechos que ahí están trastocados, inclusive el de su propiedad, inclusive el de la propiedad que ahora mismo está al lado suyo, que puede tener un uso residencial y se lo quieren cambiar mañana a que tenga un uso de una iglesia o que tenga un uso de un colmado, a ese nivel, de una barra. Todo eso está ahí en ese Código Civil. Y no se ha discutido, el país no lo conoce. Lo poco que hemos podido atender ha sido el documento que, además de lo mal escrito e indilgado, como dirían en country, está. A ese nivel es el asunto del Código Civil. Y son los derechos de nosotros y nosotras todo el tiempo de aquí a saber cuántos años, 100, 120 años. Por eso no hay manera. No hay manera de que pase un Código Civil. Y es posible, como dice el licenciado Burgos, que lo que están buscando, es posible no, quizás lo podemos asegurar, es el voto de los fundamentalistas religiosos, y ahí está. Ahí está otra vez el clientelismo político. Ahí está otra vez la política partidista atravesada para hacerle daño a la democracia del país. Y yo creo que eso es bien peligroso. Súper importante. Que la gente se eduque para votar bien. Y Tata, ¿vendrá hoy a la vista? Vamos a ver si viene hoy a la vista. Cintia Rosado, quieren pasar el Código Electoral como hicieron con el Código Laboral, que lo pasaron en un fin de semana. Exacto, el Código Civil y el Código Electoral. El Código Electoral ya lo pasaron, está en manos de la gobernadora. Ese es el problema, Cintia. El Código Civil es lo que van a ver hoy. Y sí, lo quieren pasar como han pasado otras. José Ortiz está por ahí por la casa. Ya hablamos de los informes de suministro. Proyecto William Villafañe. Gente, ustedes me pueden creer que William Villafañe ha radicado un proyecto de ley que dice con la boca de comer que no le pidió permiso, o sea, no le pidió opinión científica a nadie para que con los escombros se puedan construir arrecifes. Lo que usted está oyendo. Y dice
que él llegó a esa conclusión hablando con el general Reyes, así como usted y yo estamos hablando, y se nos ocurre, ay, fíjate, todos esos escombros de construcciones, de viviendas, de negocios que cayeron en la costa, que en efecto son un problema para la vida marina ahora mismo, se pueden reubicar y crearse arrecifes artificiales. Él dice que eso se lo dijo el general José Reyes en una conversación informal, y él fue y lo puso en un proyecto de ley. Ustedes pueden creer que diga, que tengo que decir que agradezco muchísimo al colega que escribió en el Nuevo Día, voy a decir el nombre, Gerardo Alvarado Lebrón, que lo dijo en la segunda línea, que diga que no tuvo ningún insumo de un científico para proponer esto. Eso hizo William Villafañe. Aquel del chat de WhatsApp que provocó la salida de un juez y la acusación y convicción por un delito relacionado con el traqueteo que tenían con los encamados, y la información toda estaba a través de ese chat. Indicó, en cambio, que sometió la legislación tras una conversación con el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, quien le advirtió sobre las miles de toneladas de escombros que se han generado y seguirán produciéndose por la demolición de estructuras dañadas a causa del huracán María. Esto es un proyecto de ley. A esto es lo que yo me refiero cuando les digo que Puerto Rico tiene que tener una prensa bien sólida, una prensa libre de balas, libre de que nos ataquen, porque siempre nos van a atacar, libre de que nos puedan destruir, porque el ataque va a estar ahí, porque los odiantes están ahí. Esta es la historia que todo el mundo tiene que conocer para saber quién es William Villafañe y cómo legisla William Villafañe. Que ustedes saben que llegó ahí después de que hubo 2 vacantes en el Senado de Puerto Rico. Margarita Nolasco y Zoela Boy hicieron una elección especial y William Villafañe ganó con el voto, creo que de 20 y pico de mil personas, porque a esa primaria fue bien poca gente del Partido Nuevo Progresista. Esto es lo que se tiene que saber de los funcionarios públicos, cómo ejercen su función pública. Va a la legislatura de Puerto Rico y tras una conversación se sienta y le dice a un ayudante, hazme este proyecto de ley para construir arrecife. Y la única mención del proyecto de ley es que supuestamente eso lo están haciendo en Granada, sin decir cómo es que lo hacen, sin decir dónde está, cuál es el argumento científico, por qué lo están haciendo, cuáles son las circunstancias, por qué son parecidas a Puerto Rico, por qué lo tenemos que copiar tal y como. Eso es importante. Y obviamente eso lo propone el ojo de un periodista que viene y dice, esto es noticia, precisamente por todas las incongruencias que tiene un proyecto de ley, cuando se supone que los legisladores y legisladoras lo que hagan es legislar para beneficio del país. Y desde el inicio, ad initio, como dicen en latín muchos jueces y muchos abogados y personas que están en la profesión legal, se desprende que no tiene ningún fundamento lógico para hacer un proyecto de ley. Y hablando de prensa, vamos a un tema que yo creo que tenemos que discutir por una razón fundamental. Cuando nosotros creamos este proyecto y hemos venido evolucionando en el tiempo y nos convertimos desde el año pasado en un medio que hace intervenciones a diario, desde el análisis periodístico, en otros momentos investigaciones que hemos traído, informaciones nuevas que dilucidamos y barajamos con ustedes, siempre hemos establecido
que las audiencias son importantes para manejar el trabajo periodístico. Y sobre todo, el silencio en relación a lo que incumbe al oficio no es posible en Bonita Radio. Porque yo creo que lo más que le afecta al país el manejo de los errores, de las actuaciones que pueden apartarse de lo bueno, vamos a decir bueno, de lo recomendable en los diferentes escenarios de la vida social puertorriqueña, es uno de los grandes problemas. Nosotros nunca queremos hablar de lo que hemos hecho mal. Nunca queremos entrar a hacer crítica, a asumir la responsabilidad de mirarnos nosotros primero. Y eso no es posible en nuestro proyecto. Este fin de semana se trajo a colación, a partir de una historia que publicaron los colegas del Centro de Periodismo Investigativo, una información que es una base de datos del registro demográfico, que como ustedes saben, el registro demográfico, el CPI fue en demanda contra el registro porque no le querían dar una información relacionada con las muertes, actas de defunción, 2007 al presente. Esto en el ejercicio de su trabajo de investigación. Porque obviamente aquí desde el día 1, lo sabemos desde el 2017, pero en la pandemia no ha sido diferente, los números no cuadran. Y la función periodística identificó que ese registro era importante para hacer un trabajo relacionado con eso. Lo primero que quiero decir es que en la discusión, mucha gente, no es toda, pero mucha gente, asume que el CPI es descartable por eso que ocurrió. Por el asunto de la publicación del registro de datos, de la base de datos que tiene información privada de, sobre todo de las personas que reconocen y reclaman a esa persona muerta. Dirección, teléfono, nombre, etcétera. También están las causas de muerte. Yo creo que el CPI ha hecho un trabajo periodístico por este país y ahí está documentado. Lo hemos atendido algunas veces con crítica y hemos dicho en efecto que hacen un trabajo valioso para el país. Y a mí me parece que en principio hay que dejar eso claro. Lo que pasó con relación a esa publicación, para empezar, a mí me llamó la atención de que es un documento, esa noticia pudo muy bien sido traída por otros medios de que en efecto el CPI había logrado para su pleito, sobre todo para el país, porque es una información que quieren para interpretar, para analizar y para trabajar como parte del ejercicio periodístico. Es una historia que pudo haber publicado cualquiera. Tiene la base de datos. La base de datos en sí misma, publicada, a mí no me parece que tiene el valor que yo sé que esa información tiene después que usted la analiza. Después que usted hace un trabajo para malutilizar la palabra famosa de Lorenzo González Feliciano, depurar la lista. ¿Por qué depurar la lista? Porque en efecto yo no estoy tan segura que la información de quién reclamó ese cuerpo, esa persona muerta. Ustedes saben que el certificado de defunción tiene, qué sé yo, son 90 y pico de acápites que la persona que lo llena tiene que llenar, incluido el médico, porque los certificados de defunción precisamente establecen la causa de muerte y eso lo puede certificar solamente un médico o una médica. Ahí había información que yo entiendo necesariamente no era
favorable en términos de la investigación que usted estaba haciendo. No tenía el valor periodístico para, en el momento en que usted se iba a sentar, a hacer el análisis de ese contenido. Pues, en efecto, cuando se publica, lo que reclama mucha gente es precisamente porque está mi nombre. Yo reclamé el cuerpo de mi papá, obviamente es el parentesco, porque está la dirección, porque está el teléfono. Eso es lo que se ha cuestionado, por lo menos, y yo, créanme que estoy desde el sábado en la noche viendo todos los mensajes, y quise hacer este análisis hoy para que no quedara la menor duda de que vi desde la historia, desde la crítica de mucha gente hasta lo que ocurre ayer, que es que han seguido los mensajes. Por eso llamo la atención de qué es lo que nosotros los periodistas buscamos en un momento dado y lo que debemos tener en consideración a la hora de sacar una información. Pues sí, tenemos que tener en consideración a nuestras audiencias. Y la audiencia no es igualita. La audiencia es heterogénea. La audiencia tiene diferentes niveles de conocimiento y el periodista, la periodista tiene que ir y tiene que tener siempre bien claro que eso es así. Que no se van a satisfacer todos. No, necesariamente no. Pero hay un balance que usted tiene que tener. Y si esa información que usted va a publicar en el balance entre lo legal, lo público y la ética, no nos llamemos engaño. Hay muchas verdades, hay muchos documentos públicos, hay mucha información pública que no se puede publicar por el efecto que podría tener. Y eso es un análisis que usted lo hace ponderado a la hora de tener la información de frente. Créanme, siempre es así. Y si no es así, nosotros le estamos haciendo un servicio flaco a nuestro oficio. Y sobre todo al país que servimos, porque nosotros estamos aquí, como siempre digo, para dar información al país y que el país resuelva en términos de toda la información que está recibiendo cómo debe ejercer sus derechos democráticos, porque en efecto nosotros somos parte de la fórmula de un ejercicio de democracia. Si era o no publicable el registro de la base de datos, a mí me parece que podía tener en efecto esa otra información que no era necesariamente importante para el análisis que tiene que hacer el investigador o la investigadora y sacarse. ¿Por qué? Porque ahí entonces usted entra en el análisis de lo ético. ¿Qué es lo que yo quiero con esta información? Decirle al país que en efecto están tajureando con los números. Si esa es la pregunta, y yo creo que es una pregunta legítima, y por eso me parece que la información es pública, pero cuando me entregan eso, ahí no tiene necesariamente por qué estar el nombre del vivo, que todavía vive en esa misma casa, que todavía tiene el mismo teléfono y que se encuentra ahora en una base de datos que está diseminada, porque independientemente del retiro que han hecho en el CPI, definitivamente eso lo bajó mucha gente. Definitivamente. Y lo más terrible para mí es la carne de cañón que se le da a los odiantes del periodismo. Porque créanme, allá afuera no quieren a la gente, ciertos sectores no quieren a los periodistas y a las periodistas que hacemos ese tipo de trabajo. No. Y ese discurso sí yo lo vi y lo escuché y lo leí en muchas de las historias de los comentarios, sobre todo en la red de Twitter. Y eso sí que me preocupa muchísimo, porque este gobierno, yo no estoy tan segura que lo hayan hecho incluso a propósito.
a propósito porque sabían que era una información que se estaba esperando, sabían también el volumen de información que es. Oiga, eso usted no lo analiza en 24 horas. No es posible. Eso es un análisis que usted lo tiene que hacer bien mesurado, y en ese análisis mesurado entrar en el asunto: qué información de la que tengo aquí es legítima para mi investigación o no. No es posible que me digan que el documento no lo pueden alterar porque es un documento público. No es cierto. Los periodistas y las periodistas sabemos que en un momento dado esta información no puede ir, sencillamente la tachamos y publicamos el documento. Que no sea la prisa de una primicia la que le esté fallando en ese análisis que tienen que hacer para seguir ejerciendo un buen periodismo. Que no sea ese criterio, porque eso mató a la prensa tradicional en Puerto Rico y nosotros lo hemos visto. Y todos nosotros, incluidos los colegas del CPI, en su mayoría, salimos de medios tradicionales y sabemos qué fue lo que los derrotó. El contenido, la prisa. El periodismo de investigación no puede ser con prisa. Usted tiene que sacar la información cuando la tenga. Y yo estoy segura que se espera. Y se espera por ese análisis mesurado, con tranquilidad, que usted lo deja ahí y vuelve y lo visita y se busca a los expertos. Porque de eso es lo que estamos hablando. Si queremos hacer la diferencia, tenemos que profundizar a ese nivel. Eso hubiera dado una excelente noticia como las ha dado en el pasado. Lo hubiera dado información brutal de que no había manera de meterle mano. Finalmente lo que usted quiere es que eso sea así. Así es que esas son mis palabras con relación al asunto. Los voy a dejar con unas definiciones. Entre todo lo que hice fue buscar también cómo trabajan el tema, diferentes códigos de ética de organizaciones periodísticas. Hay una organización periodística, Society of Professional Journalists, que habla en su código de ética de dos líneas que me parecieron interesantes. Reconozca que el acceso legal a la información difiere, no necesariamente difiere de una justificación ética para publicar o transmitir. Darse cuenta de que las personas privadas tienen un mayor derecho a controlar la información sobre sí mismos que las figuras públicas y otras personas que buscan poder, influencia o atención. Sopese las consecuencias de publicar o transmitir una información. Y yo les voy a dar una experiencia que nadie me la contó. Yo la viví en el 1998. Éramos periodistas que estábamos dirigidos y dirigidas a hacer cobertura noticiosa alrededor de la policía. Yo me acuerdo que yo trabajaba, era un sábado, y obviamente como yo trabajaba sola un sábado, pues me tocó cubrir la policía porque ya yo estaba en tribunales. Secuestran a un comerciante en el Pequeque Mini Market en Trujillo Alto. Ese comentario, ese secuestro fue súper mediático. Ya empezaba de alguna manera todo el asunto más rápido, ¿verdad? Yo creo que existía ya Andy, creo que existía, casi estoy segura que sí. Y un compañero de radio que ya no está entre nosotros, murió, tuvo una información de que esa persona lo tenían, el secuestrado, lo tenían en un sótano, en una casa en Buen Consejo, en Río Piedra. Yo les digo que todos teníamos la información, estábamos en el cuartel general de la policía. Y este colega la sacó. Al hombre lo mataron. Y eso siempre retumbó en la mente de todos nosotros, por lo menos de mí. Y sé que de otros compañeros porque lo hemos discutido muchas veces. No hay manera de que usted no haga el análisis de por qué yo debo publicar esta verdad
Fíjese que no estamos hablando de nada falso, era cierto. Pero ¿era ético sacarlo? Definitivamente no. Esa persona murió. Como ese le puedo dar como 4 ejemplos más que siempre me han perseguido en la vida periodística. Emma Rodas dice, dar el palo, tema eterno de la prensa, es siempre un peligro. Ese objetivo, tener una primicia o una portada a mano, ha hecho caer a grandes en el periodismo. A eso es lo que yo me refiero, Emma. Gracias por tu comentario. Sí, a todos nos gustan las exclusivas. Pero si no tenemos la información, no la tenemos completa, no la publiquemos. Porque ¿sabe qué? También digo esto. La información que usted trabaja con profundidad siempre va a ser diferente. Siempre va a ser diferente a la que salió primero, porque quería salir primero. Usted la va a tener, usted va a poder hacer los análisis, va a traer la gente, va a tener todo el cuerpo de la información mucho más completa. Eso es realmente lo que a usted le importa con relación a su audiencia. Denise Debor está por ahí, Carla Minet, saludos Carla. Carla es la directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo. Con mucho gusto, si no has escuchado el análisis, Carla, lo comparto contigo más tarde. Y de hecho, saben que las puertas de Bonita Radio siempre van a estar abiertas. Podemos hablar del asunto en profundidad. Yo me imagino que este no es el momento, pero cuando ustedes quieran, aquí lo podemos hablar. Yo soy de las que creo que lo más importante en este momento, que es un manejo de crisis como lo tiene cualquier organización, no se vayan a engaño. Esto es un manejo de crisis y yo creo que lo deben atender desde ahí. Bien importante. El error que se comete hay que decirle al país que se cometió un error, porque los periodistas somos seres humanos, nos equivocamos y podemos cometer error. Tenemos que rectificarlo precisamente diciéndole al país lo que siempre hemos sido, que es una organización que hace su trabajo como tiene que ser, en profundidad, etcétera. Lo vamos a seguir siendo. Esta no va a ser el momento en que vamos a dejar de hacer lo que queremos hacer por el país y seguir haciendo por el país. Yo creo que eso es legítimo. Yo creo que atenderlo desde ahí denota mucha madurez y sobre todo mucha empatía con el país. Una última cosa, yo no soy quien para decirle a la gente cómo sentirse cuando ven el nombre de un familiar con relación a la muerte, etcétera, etcétera. Yo no soy quien. Yo no llego hasta ahí. Porque yo sé cómo yo reacciono. Yo no sé cómo reaccionan los demás. En ese sentido, yo creo que la empatía y el respeto a eso, a esa individualidad del otro, de la otra. He leído de todo. He leído diciendo no, porque esos son changuitos, de verdad, changuitos. Otro amigo decía algo de la moralina. Me parece que la misma moralina que le están imputando a los que entienden y a las que entienden que en efecto no se debió publicar cierta información de esa base de datos, me quedo con el registro demográfico. Es la misma moral que está haciendo usted y la misma moralina que está entrando usted cuando habla de que somos unos changuitos o y que hay versiones que emanan de la emocionalidad. Me parece que tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo al final del camino. Egui Aguiar, el CPI cometió un error y debería expresarse. No sé si lo ha hecho para enmendar su error, pero eso no invalida toda la aportación periodística que ha hecho por el país. El país le debe al CPI, claro, Egui. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo y lo dije desde el principio. Me parece que eso es lo que tenemos que mirar. ¿Cómo reaccionamos en este momento? ¿Es difícil? Pues claro, es difícil. La gente está ahí, los odiantes están ahí. No le demos carnes a los odiantes. El periodismo de investigación, de profundidad, incisivo, tiene que persistir. Y a veces, ¿sabe qué? No, las investigaciones no pueden salir diarias. No. Lo que salen son notas diarias. Para eso hay unos medios. Dejemos que esos medios sigan su curso porque ellos tienen una razón de ser. Nosotros, los que queremos hacer otra cosa, tenemos una función diferente. No queremos una prensa tradicional. Muchos buscamos la prensa que sirve con justo servicio a nuestro país, y es que hay necesidad de unos periodistas más comprometidos y estudiosos, que amen y respeten su trabajo
y que no se dejen amedrentar ni amedrentar por ningún poderoso, que estudien, que analicen, que escudriñen, que no falten nunca la ética, la pasión y sobre todo la honestidad con que lo hacen. Éxito. Norma López, totalmente de acuerdo contigo. De eso es lo que estamos hablando. Y nos parece importante que lo hagamos. Quiero ver si tengo algún otro mensaje, pero bueno, son las 9 de la mañana, yo me he ido y ustedes, mira, siguen ahí y no me dicen que me fui. Importante, compartan. Hoy, perdonen el inicio, pero yo he estado pues manejando, que sí, porque tengo ya, cuando estoy sola puedo hacerlo en términos de los anuncios. Importante, la cooperativa de Vega Alta, recuerden que es nuestro primer anunciante y estamos súper orgullosos de que sea el sistema cooperativo puertorriqueño, el sistema financiero que se construye en este país, quienes primero nos estén auspiciando en este año de hacer trabajo todos los días. A los amigos que ante un error rectifican, los reconocemos en su valentía, los abrazamos y los seguimos apoyando. Atacar a los que se sienten incómodos con lo publicado no es adecuado. Estoy de acuerdo, Emma. Lo que tiene que pasar es que se sienten, y para eso a mí no me falla esto, y lo voy a decir tal y como. Cuando yo tengo dudas de algo que tengo en el pipeline, de una información, yo siempre trato de escuchar a otros y a otras. No a la gente que está aquí, digo que aquí somos 2 gatos, 3 gatos. No, a otra gente. En ese sentido me ayuda muchísimo cuando hablo con mis amigas de la diáspora, cuando hablo con, y lo voy a decir por nombre y apellido, que yo sé que la llamo mucho, Marilia Gutiérrez, para mí está en la diáspora, es una colega puertorriqueña, periodista que estuvo conmigo trabajando en El Nuevo Día, y es una persona que para mí es un buen sounding board. Eso es súper importante. Háganlo, repítanlo. Cuando a veces nos quedamos porque este trabajo es duro, porque es mucho, a veces se nos pueden ir. Yo creo que eso es importante. Éxito. Son las 9:04, me fui por 2 minutos más. Recuerden, compartan. Lo más importante siempre, vayan a YouTube, suscríbase. Recuerden que estamos en Spotify, podcast de Bonita Radio, iVoox y iTunes. Si le parece que puede y quiere donar, bonitaradio.net todavía. No tengo el buen slideshow que hicimos de la ATH Móvil de periodismo, de Fundación Periodismo Siglo XXI, pero en efecto, usted va en ATH Móvil al área de negocios donde puede pagarle a un negocio o aportar a un negocio, y ahí Fundación Periodismo 21, y nos da lo que le parezca. Insistimos en hacer este trabajo desde el periodismo, el análisis, la profundidad y sobre todo siempre mirando a que Puerto Rico se constituye en San Juan, en nuestro archipiélago y en cualquier parte del mundo donde se encuentre un puertorriqueño. Éxito. Nos vemos después que se acabe la vista, porque la vista empieza a las 10. Muy bien, no se olviden. Pa'lante. Hasta ahorita.